Bienvenidos a su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Hoy estoy muy contento en este episodio porque cuento con un invitado que admiro mucho, que ha servido de referente para este proyecto, un litigante y experto en derecho penal. Algunos de ustedes lo conocen, el doctor Juan José Castro. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Bienvenido, doctor Juan José, ¿cómo estás? Gracias, querido Luis, por esta invitación. A todas las personas que nos ven y que nos van a escuchar, pues un cordial saludo y bueno, muy generosas esas palabras de presentación, muy amable, hermano. No, hombre, generoso tú por recibirnos y de hecho por educar a través de las redes sociales. Quiero empezar diciéndote que soy seguidor desde hace varios años, incluso desde el pregrado, y bueno, aplaudir esa labor que realizas. Creo que ese podcast sirve en estos momentos y va a quedar para la posteridad, para que muchas personas se enteren de sus derechos. Cuéntame algo un poco personal. ¿Cómo se te ocurrió empezar el podcast? Vamos para eso. Bueno, a ver, no es una historia corta. Ok. Digamos que obviamente todo viene de todo ese proyecto de redes que empiezo en el año 2020, que obviamente tiene unas causas, unas influencias importantes. Obviamente yo, como en mi rol de abogado, en mi rol de litigante, pues tengo una visión muy particular de la justicia, una visión que obviamente empezaba desde una perspectiva pesimista, que es tal vez lo que muchos abogados se dan cuenta cuando salen de la universidad y se dan cuenta Total. que esa idea y esa finalidad de justicia es un poco utópica, pero también a raíz de eso la reformulación y el replanteamiento del rol del abogado, que no es una persona que esté en una función, y eso es también lo que uno también lo diferencia tanto de los académicos, Sí. y es que realmente pues uno no está en esa idea de plantear como ideas estáticas o ideas inalcanzables de lo que es la justicia, Claro. sino que pues ya estamos en un escenario que desde la práctica entiende que uno realmente termina siendo como un explorador, una persona que a raíz de su experiencia entiende cómo se tiene que navegar dentro de los caminos que nos da el derecho para poder llegar a un ideal de justicia. Partir de no entender o de no caer en el pesimismo o realmente en la frustración que puede ser entender y conocer la realidad de la justicia colombiana, sino realmente una de ser personas que se enamoran de lo que debe ser la justicia, lo que debe ser el derecho, y que todos los días tienen unas luchas incansables para poder llegar a esas finalidades. Claro. Todo eso entonces llega la pandemia, llega todo este tema del cliché de la reinvención, yo también se incorporan conclusiones de mi tesis de maestría, donde pues en pocas palabras me doy cuenta que el Estado poco o nada ha hecho esfuerzos para explicarle el derecho a la gente. Claro. Y que esto pues realmente no es un escenario de física cuántica. No es algo que deba ser imposible. No, y más allá pues no es un tema tan específico, eso sí complejo, pero es un tema que es de absoluta relevancia para todas las personas, porque no estamos hablando de teorías físicas avanzadas, sino que estamos hablando de las reglas de juego que hay en la sociedad. Y algo que se usa casi que a diario. Sí, no, pues no, ni siquiera que se use casi a diario, es que está presente en absolutamente todo. Por supuesto. Desde pasarte o desde las reglas, normas de tránsito, a los negocios que se hacen en todos lados, y obviamente pues yo como penalista en absolutamente pues todos los fenómenos que tienen vocación de ser caracterizados como conductas penalmente relevantes, pues también. Entonces yo encontré en medio de un análisis de cómo los
medios de comunicación influían en los procesos penales y en concreto en las decisiones judiciales, pues una de mis conclusiones fue que prácticamente pues el ejercicio estatal para explicar el derecho era inexistente y si llegase a existir era ineficiente, Tremendo. era insuficiente. Entonces pues ahí empieza a raíz de eso a generar una idea que se llega a en la pandemia y pues que yo me di cuenta que realmente los medios de comunicación pues tanto que tienen una influencia buena como también tienen una influencia negativa, pero pues también llego a la conclusión de que las redes sociales son el presente y es una comunicación directa con las personas, entonces quería hacer un ejercicio de explicar el derecho a la gente en una forma en la que todos pudieran comprender y ahí viene un ejercicio de deconstrucción, de cuestionamiento constante Sí. y dentro de esos pues también marcando o siguiendo las tendencias que en su momento pues naturalmente cuando uno ve temas como de tendencias a futuro uno se fija en países como España, en Brasil y me di cuenta que los podcasts estaban en su momento llevando la parada. Claro, el derecho comparado y un poco las tecnologías en boga, ¿no? Sí, más allá de temas de derecho eran las realidades de cómo las personas están enviando mensajes, de cómo las personas se están comunicando con la sociedad. Y en eso llegó el podcast. Yo tuve una primera temporada que era un poco más relajada, hablando de realidad política, un poco más conversada, de entrevistas. Sí. Y ya fue esta segunda temporada que inicia, tuvimos un capítulo en enero, en febrero, en marzo de este año y nos ha ido muy bien. Ok, entiendo. Perfecto, pues muy interesante ese punto, porque incluso yo que he estado en este proceso desde el 2022 que empieza este podcast, me he identificado contigo en algunas cosas y de hecho esto más que una entrevista creo que puede ser una charla entre un seguidor y un referente. Te digo que a veces hay procesos en donde uno tiene bloqueos creativos y ese es el punto que me gustaría tocar a continuación porque hay muchas personas que crean contenido, que se dedican a redes, hoy en día esto está mucho en auge y tienen esos bloqueos. De hecho lo confieso, antes de cada temporada del podcast yo suelo tener esos bloqueos creativos. No sé cómo iniciar, con qué invitado iniciar, qué temática darle. Y bueno, una vez que ya se hace el primer episodio, vamos derecho. Pero ¿cómo manejas tú, cómo gestionas tu proceso creativo, Juan? Pues bueno, digamos que en creación de redes sociales, tanto independientemente de las variables donde sea, o en la metodología, en un podcast, o en subir videos en TikTok, en Instagram, pues obviamente son fenómenos que pasan, ¿no? Llega un momento en el que uno evacúa una metodología o de pronto te cansa y además también son procesos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Yo creo que uno también llega un momento en el que se cansa de mantener un ritmo, de mantener un nivel, de que no necesariamente siempre hay cuestiones virales de las cuales opinar, o lo que tú dices, pues hay temáticas que se van evacuando. Yo creo que también hace parte también de comprenderse uno como persona y entender que son procesos normales, que no está mal darse un respiro, que también hay que entender que los procesos de creación de contenido no son procesos fáciles, se requiere muchísima disciplina, se requiere muchísima constancia y que también es válido cansarse y que también es válido descansar y que Claro. también es válido no ir de acuerdo con una dinámica de exigencia de la presión que uno mismo se pone para poder llegar a tener contenidos relevantes. Yo creo que también hace parte de algo que sirve mucho para la vida y es tratar de entender que los procesos hay que disfrutarlos, Por que el supuesto. camino hay que disfrutarlo y que uno tiene que ir en contra de esos síndromes de impostor y realmente tratar de disfrutar y de valorar lo que uno va haciendo en el proceso. Y cuando vas creando, cuando vas en tu vida diaria, ¿cómo gestionas las ideas? Por ejemplo, ¿las anotas en un papel? ¿Eres más de escribir en papel? No, yo siempre he sido mucho más freestyler. ¿Sí? Sí, ya la Ok. verdad no tengo libretos. O sea, Digamos improvisas un poco. Sí, todo Tu vida es como el improvisado. jazz, dicen por ahí. Sí, o un buen blues también. O si uno es un vallenato, unos verseos también. Hey, soy guajiro. Por eso, Este sería el momento donde unas suena el piquerías vallenato. también, claro. El diomedazo presente. Sí, claro. O de pronto, si nos ven paisas, pues como unos trovadores.
Digamos que tal vez una de las grandes virtudes que yo he podido tener en el desarrollo de la creación de contenido es que he entendido que uno tiene que buscar espacios donde uno pueda conjugar lo que uno sabe hacer bien. Entonces en su momento fue empezar a coger cancha para crear videos dentro de un estilo, encontrando un formato, encontrando una metodología y dentro de eso conjugar lo otro, pues mi otra pasión que es el derecho y es el derecho penal. Entonces si llegaba un momento en el que había un caso, qué sé yo, de legítima defensa, por ejemplo el caso de un médico acá que ajustició a 3 ladrones, Famosísimo. entonces simplemente escoger la información del caso, estudiarlo un poco y analizar cada uno de los elementos. Entonces digamos que yo creo que cuando uno tiene esa habilidad de conjugarlas en un mismo lugar las cosas que uno sabe hacer bien y poderlas articular, ahí hay un mérito muy importante. Tremendo el caso del médico. Sí, Cuando sea súper. grande quiero ser como él. Sí, ¿no? Increíble. Pero pues es eso hace parte, por ejemplo, del concepto que yo quiero entregarle a la sociedad y es empoderarlos legalmente. Porque si tú te das cuenta, muchas veces el problema con el derecho no es el tema de existencia o no de instituciones, sino que las personas las comprendan y las sepan aplicar. Precisamente por lo que yo te decía en el inicio. No estamos hablando de física cuántica, Así no es. estamos hablando de física, de química, de qué sé yo, de cálculo lineal. Estamos hablando de que si a ti te van a robar, te puedes defender, el derecho a ti te ampara para eso, porque las personas no tienen que conocer esas reglas tan básicas que hay en la sociedad. Perfecto. Y hablabas un poco de conjugar ese tema de la pasión por el derecho y esta pasión por las redes. Precisamente ahí quiero que cerremos este primer cajón de la entrevista y es cómo gestionas esa energía, de qué manera balanceas tu tiempo y tu energía entre la creación de contenido y el derecho penal. El litigio, por ejemplo, puede ser muy exigente y quitarte mucho tiempo. ¿Con qué fuerzas te quedas para poder crear contenido? Que no es poco, haces mucho contenido en redes, Sí. casi a diario. Sí, yo creo que es un tema de motivación. Yo creo que muchas veces en la vida cuando uno encuentra las motivaciones específicas, por eso es que es puro cuento cuando uno le dicen que lo quieren pero que no le sacan tiempo. Entonces, Anoten. cuando uno tiene la motivación suficiente, uno encuentra las formas. Entonces, no sé, yo a veces encuentro un espacio, de pronto una mañana que tengo libre y trato de grabar videos sobre casos. En el tema del podcast, pues afortunadamente tengo un muy buen equipo de producción que me está acompañando y de la mano de ellos pues estamos reservando con un buen tiempo tardes completas para grabar. También tengo un muy buen equipo en mi firma de abogados con los que afortunadamente pues ya después de 13 años de trabajo he logrado construir un equipo en el cual puedo delegar cosas. Entonces digamos que también hace parte de un cúmulo de decisiones, de delegaciones, de construcción de buenos equipos que te permiten a ti estructurar tu vida no solamente como litigante, como abogado, como creador de contenido, sino también como padre, como esposo también. Entonces, Que no lo mencionamos, pero eres padre. sí, padre, ya voy a ser padre por segunda vez. Ay, Dios mío. Tremendo, así es, tremendo. así Bueno, es. pues felicitaciones Gracias, viejo Lucho. de parte mía y de toda la audiencia. Gracias. Y pues créeme que con este primer cajón de la entrevista pues estamos muy complacidos. Podemos cerrar ese punto ahí.